Y ahora sí, pongan presentes, por favor. Muy bien. Excelente, chicos, muy bien. Ahí vamos poniendo presente los que vamos llegando. Y, bueno, entonces hoy empezamos a ver el tema de magnetismo. Magnetismo. Entonces, bueno, nosotros tenemos la noción, ¿verdad?, de que el magnetismo es un fenómeno de la naturaleza que está asociado a los imanes. Los imanes son materiales que tienen la capacidad de atraer metales hacia ellos y que tienen la capacidad de atraerse entre sí o de repelerse, ¿verdad? Ustedes saben que un imán tiene un polo norte y tiene también un polo sur. Entonces, cuando usted tiene dos imanes, va a haber un polo norte y un polo sur. El polo norte eh, se puede representar como si fuera el polo positivo, ¿verdad? Pero bueno, en realidad positivo o negativo es lo mismo que norte-sur. Pues si usted junta dos imanes y usted junta los imanes por los polos opuestos, se atraen, ¿verdad? El polo sur de un imán atrae el polo norte de otro imán. Si ustedes, en cambio, pegan los imanes por los mismos polos, entonces se repelen, ya sea por el polo norte o por el polo sur, ¿verdad? Se van a repeler. En ese sentido, los imanes se parecen mucho o se comportan muy parecido a cómo se comportan las cargas eléctricas, porque recuerden que las cargas eléctricas también se repelen o se atraen dependiendo de su signo. Pero el mecanismo que permite a los imanes hacer esto es de hecho bastante complicado y costó mucho tiempo, o sea, costó una gran cantidad de esfuerzo de entender muy bien eh, de dónde es que viene el magnetismo, o sea, cómo se explica el magnetismo. Ustedes saben, ¿verdad?, que los imanes, hay imanes que son permanentes, como los que uno pega a un refrigerador, por ejemplo. Eh, pero hay otros imanes eh, que son, que son temporales, como por ejemplo los electroimanes, que funcionan con corriente eléctrica. Entonces, una noción muy importante que tenemos que tener en presente es que el magnetismo es un fenómeno que está asociado a la presencia de corrientes eléctricas. Entonces, primero vamos a mencionar un descubrimiento muy importante que hizo un señor llamado Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted. Era danés, entonces seguramente estoy pronunciando y estoy escribiendo el nombre mal, pero bueno, ahí en español nosotros lo llamamos Ørsted. Ørsted lo que hizo fue que agarró una brújula. En época de él habían brújulas, ¿verdad? Agarró una brújula y la puso muy cerca de un alambre que transportaba corriente eléctrica. Entonces, Ørsted lo que observó es que la aguja de la brújula, la brújula, se alteraba debido a la presencia de la corriente. O sea, que si la brújula estaba apuntando hacia el norte, cuando él pasaba la corriente, la brújula podía hacer que apuntara hacia otra dirección, o sea, que apuntara hacia el sur, o hacia el este, o hacia el oeste, ¿verdad? Entonces, Ørsted lo que supuso, ¿verdad?, es que el comportamiento magnético de la brújula
se veía alterado por la corriente eléctrica que él ponía cerca de ella. O sea que de alguna forma la fuerza magnética depende de la corriente o se ve afectada por la corriente. Entonces, pasó mucho tiempo en el que hubo varios científicos, entre ellos Faraday y Maxwell, que investigaron a profundidad este fenómeno y establecieron cuál es la relación que hay entre corriente y magnetismo. Y para hacer eso, se utilizó un concepto, ¿verdad? Nuevo, que es el de el campo magnético. El campo magnético se parece mucho al campo eléctrico, pero tiene algunas diferencias. El campo magnético es un campo que permea un imán. O sea, es un campo que predice de qué forma los imanes y los objetos magnéticos se van a ver afectados por la presencia de otro objeto magnético. Ahora bien, para estudiar este tema, tendremos que hacer uso de vectores. Particularmente tendremos que utilizar mucho la operación matemática del producto cruz. Y para hacer eso tendremos que usar vectores en 3 dimensiones. Entonces, les voy a enseñar rápidamente cómo es que uno tiene que dibujar o cómo se dibujan vectores en 3 dimensiones en una hoja de papel de 2 dimensiones. Entonces, vamos a ver la representación de flecha. Pues imaginen que tenemos una flecha como las que usan los que hacen tiro al arco. Una flecha tiene una cola y tiene una punta. Ahí está, la flecha un poco exagerada. Y vamos a imaginarnos que hay una persona que está detrás de la flecha y hay una persona que está delante de la flecha. Entonces, ustedes se podrán imaginar qué es lo que ve cada una de estas personas. Por ejemplo, la persona que está detrás de la flecha, lo que ve es un círculo con una cruz, porque lo que está viendo es la cola de la flecha. Mientras que la persona que está delante de la flecha, lo que ve es un círculo con un punto, porque lo que está viendo es la punta de la flecha. Entonces, si yo llego y dibujo un sistema de coordenadas y de repente, bueno, el eje X y el eje Y, y de repente dibujo un círculo y un punto, lo que estoy diciendo es que esto que está aquí es un vector que apunta hacia afuera de la página. O sea, iríamos hacia el eje Z positivo. En cambio, si yo llego y dibujo un círculo y una cruz, lo que estoy representando es un vector que apunta hacia adentro de la página. O sea, hacia el eje Z negativo. ¿Ok? O sea, es una forma que vamos a utilizar para representar vectores en 3 dimensiones porque tenemos, ¿verdad?, las limitaciones asociadas a hacer dibujos en una hoja de papel plana, ¿verdad? De 2 dimensiones. Ok.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de explicar? No creo. Ok, está bien. Pues vamos a definir ahora lo que es un campo magnético. El campo magnético es una cantidad vectorial. Es un vector, tiene componentes, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene dirección. Y ayuda a calcular la dirección hacia la que apunta la fuerza magnética. El campo magnético, a pesar de su nombre, se representa mediante la letra B. Así, B. Esto que está aquí es la forma de representar el campo magnético con la letra B. A pesar de que la palabra magnético se escribe con N, ¿verdad? Es la costumbre en español y en inglés y hasta donde sea en cualquier idioma representar el campo magnético con la letra B. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza magnética? Vamos a decir entonces, suponga que existe una partícula con carga Q que se mueve con una velocidad V en presencia de un campo magnético B. Hay que suponer, ¿verdad? Que tanto la velocidad como el campo magnético son vectores. Entonces vamos a hacer un dibujo de esta situación. Digamos que la partícula entonces es un punto de color rojo. Y en un instante se está moviendo, vamos a decir, se está moviendo hacia la derecha. Entonces tiene una velocidad V, ¿verdad? Ahora, esa partícula se encuentra en presencia de un campo magnético B. Entonces vamos a dibujar el campo magnético. Vamos a suponer que el campo magnético apunta hacia arriba. ¿Ok? Entonces, para representar el campo magnético, voy a dibujar unas flechas que apuntan todas hacia arriba. Así. Para representarlo entonces con la letra B. Vean que estoy escribiendo la letra B con color azul para asociarlo al campo magnético, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular el campo magnético, que vamos a llamarlo FB, es una de las fórmulas más bizarras, más extrañas y más contraintuitivas que vamos a encontrarnos en la física. La fórmula para calcular el campo magnético es la carga multiplicada por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Okay. Vean que esto que está aquí significa producto cruz. No es multiplicación, sino es producto cruz. Y se puede sacar el producto cruz porque la velocidad y el campo magnético este, son ambos vectores, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean es
¿cuál va a ser entonces la dirección que va a sentir la partícula debido a esa fuerza, a ese producto cruz, ¿verdad? Vean que según el dibujo que yo estoy haciendo acá, la velocidad es un vector que apunta hacia la derecha. Entonces sería magnitud por I. El campo magnético, por otro lado, apunta hacia arriba. Entonces sería magnitud en J, ¿verdad? Y cuando yo hago el producto cruz de V cruz B, esto es la magnitud V y cruz la magnitud B, J. O sea, es V por B por I cruz J. Y esto es igual a VB en K. O sea que apunta hacia afuera. Entonces, el vector de fuerza hay que dibujarlo de esta forma, porque apunta hacia afuera. En este caso en particular, la partícula experimenta una fuerza hacia afuera de la página. La partícula experimenta una fuerza hacia afuera de la página. O sea, que si está moviendo hacia la derecha, va a empezar a desviarse hacia afuera de la página. O sea, va a adquirir una velocidad diferente. Entonces, esto nos dice cuál es una de las diferencias más importantes entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Ustedes se acuerdan que el campo eléctrico apuntaba hacia la misma dirección que la fuerza, pero curiosamente el campo magnético no apunta, como uno podría suponer, o sea, no apunta hacia la misma dirección que la fuerza magnética. De hecho, el campo magnético es perpendicular a la fuerza magnética. Entonces, la razón por la cual el campo magnético se define de esta forma va a ser un poquito, o sea, va a ser un poco más aparente después. Por el momento, vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido de esto. Vamos a hacer un ejemplo, tal vez. Vamos a hacer un ejemplo. Un electrón se mueve con una velocidad, entonces voy a poner 2 puntos. Voy a decir que la velocidad es de 3 por 10 a la 6 metros entre segundo en I. Y se pone en presencia de un campo magnético conocido voy a poner aquí el campo magnético, vamos a decir que es de 0.01 teslas. Por cierto, el tesla es la unidad de medida para el campo magnético. El campo magnético se mide en
teslas en unidades del sí, en teslas. Y un tesla se representa con una T mayúscula. Como ustedes saben, Tesla es el apellido de un científico muy famoso que hizo muchas contribuciones a el campo de la ingeniería eléctrica. Tesla fue uno de los primeros que estudió el magnetismo para aplicaciones industriales. Y en honor a él se le puso esta unidad el nombre de Tesla. Y bueno, Tesla es también el nombre que tiene ahora una marca de carros, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Entonces, el campo magnético va a tener un valor de 0.01 Tesla hacia arriba. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Determine la fuerza que experimenta el electrón y haga alguna predicción sobre cómo va a ser el movimiento de ese electrón en el futuro. ¿Cómo es que el campo magnético va a afectar el movimiento del electrón? Entonces, sabemos que un electrón es una partícula pequeñita, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí como un punto. Y en este caso, el electrón se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Tiene la velocidad ahí. La carga del electrón era negativa. La carga del electrón era menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, el electrón se pone en presencia de un campo magnético. Vamos a decir, vamos a poner que el campo magnético va a ser 0.01 teslas, pero en K, mejor, en K. Entonces, para dibujar el campo magnético, como está apuntando en la dirección K, voy a dibujar como un montón de puntos que salen hacia afuera de la página. Entonces, esos círculos azules con esos puntos representan el campo magnético. Entonces, vemos que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, porque la velocidad apunta hacia la derecha y el campo magnético apunta hacia afuera de la página. Entonces, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿verdad? La carga por la velocidad cruz campo magnético. Entonces, vamos a poner aquí. La velocidad cruz campo magnético es igual a 3 por 10 a la 6 metros entre segundo en I cruz 0.01 teslas en J, ¿verdad? Y esto es 3 por 10 a la 4 metros entre segundo por teslas y cruz J. Y esto es 3 por 10 a la 4 metros entre segundo por teslas en K, ¿verdad? En K positivo. En, perdón. Aquí esto es K. Esto es
plus K. Entonces, I plus K era menos J. Menos J. Por lo tanto, la fuerza magnética es la carga por V cruz B es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por 3 por 10 a la 4 metros entre segundo por Tesla por menos J. Y por lo tanto la fuerza magnética va a ser igual a 4,8 por 10 a la menos 15. Bueno, eso tiene unidades de Coulomb por metro entre segundo por Tesla. Eso se acomoda para que sea igual a newtons, una fuerza. Y apunta hacia la dirección J positiva. Eso quiere decir que la partícula va a experimentar a partir de ese momento una velocidad, una fuerza, perdón, que la va a empujar hacia arriba. Entonces, la fuerza magnética va a empezar a apuntar hacia arriba. El Tesla se define de tal forma se define el Tesla como un Tesla es igual a un newton entre coulomb por metro entre segundo. Por eso es que yo puedo cambiar esto por newtons. O sea, eso quiere decir que el Tesla no es una unidad fundamental, porque el Tesla se puede deducir a partir de otras cantidades. Pero sigue siendo una unidad nueva que no hemos visto hasta ahora. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo claro, profe. Ok. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, haga una predicción sobre cómo va a ser el movimiento del electrón en el futuro. Ok, entonces vean una cosa. Acabamos de ver que el electrón es una partícula, ¿verdad? Que originalmente se está moviendo hacia la derecha. Entonces, esta es la velocidad inicial. Y se encuentra en presencia de un campo magnético que apunta hacia arriba. Entonces, debido a esto, aparece una fuerza magnética que apunta hacia el eje Y positivo, o sea, apunta hacia acá, ¿verdad? Esta es la fuerza magnética. Entonces, lo interesante de eso, ¿verdad? Es que esa fuerza va a modificar el movimiento del electrón, ¿verdad? O sea que
Un tiempo después, el electrón va a estar en este lugar, digamos, pero como hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba, el vector de velocidad va a cambiar un poco. O sea, se va a empezar a mover hacia arriba, en diagonal hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la velocidad en un futuro. Pero, como la velocidad cambia, también cambia la fuerza. Y ahora la fuerza va a empezar a apuntar hacia esta dirección. O sea, va a ser perpendicular a la nueva velocidad, ¿verdad? Eso quiere decir que en otro tiempo futuro, el electrón va a estar por acá, digamos, y va a sentir una fuerza, una velocidad, perdón, hacia esta dirección. Y como la velocidad cambió, también cambia la fuerza. Entonces ahora la fuerza va a apuntar hacia esta dirección, ¿verdad? Bueno, y así va a seguir el electrón, ¿verdad? Entonces va a estar acá y va a sentir una velocidad en esta dirección. Y entonces la fuerza va a cambiar, la fuerza va a empezar a apuntar hacia esta dirección, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, el punto de todo esto es que es fácil de ver que el electrón eventualmente lo que va a hacer es empezar a moverse en círculos, ¿verdad? Se va a mover en círculos. Cuando el electrón se pone en presencia de un campo magnético, empieza a moverse en círculos en un plano perpendicular al campo magnético. Se empieza a mover en círculos en un plano perpendicular al campo magnético. Y es este fenómeno el que históricamente, digamos, fue la razón por la cual se decidió que la fórmula para calcular la fuerza magnética venía a partir de el producto cruz, porque esa es una forma de producir trayectorias circulares, ¿verdad? Circunferencias. O sea que como la fuerza depende de la velocidad, entonces cuando usted aplica la fuerza, la velocidad cambia. Y cuando la velocidad cambia, la fuerza también cambia. Y por tanto cambia la velocidad otra vez. Pero, o sea, es una relación viciosa. O sea que cada vez que la fuerza cambia la velocidad cambia la fuerza y así sucesivamente hasta que completa una vuelta del electrón. Entonces el electrón se mueve en círculos. De hecho, es posible calcular el radio de la trayectoria que sigue el electrón en el campo magnético. Vamos a ver cómo se hace. Calcule el radio de la trayectoria. Entonces, tenemos una trayectoria circular y tenemos un electrón siguiendo esta dirección, ¿verdad? Entonces, el electrón siempre va a sentir una fuerza apuntando hacia el centro. Y esa fuerza es la fuerza magnética. La fuerza magnética se calculaba entonces con la carga por velocidad cruz V, ¿verdad? Si yo quisiera sacar la magnitud de la fuerza,
sería entonces la magnitud de la carga por la magnitud del producto cruz, ¿verdad? Ahora, si el campo magnético apunta perpendicularmente hacia afuera de la página, yo podría decir entonces que la magnitud de la fuerza magnética es la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que se forma entre la velocidad y el campo magnético. En este caso en particular, este ángulo es igual a 90 grados, ¿verdad? Entonces, el seno de 90 es igual a 1. Eso quiere decir que la magnitud de la fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Vamos a poner esto más brevemente como Q por V por V. Así, ¿verdad? Luego, recuerden del año pasado que la sumatoria de las fuerzas radiales era igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la única fuerza radial es la fuerza magnética. Y la aceleración centrípeta era velocidad al cuadrado entre radio, ¿verdad? Donde esto es el radio de la trayectoria. Entonces, esta ecuación implica que la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Y esto quiere decir que R es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre Q, V, B, ¿verdad? O sea, y ven que incluso yo puedo cancelar esta velocidad con esta velocidad y me queda entonces que el radio es igual a la masa por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Ahí está. Así es como se determina el radio de la trayectoria de una partícula cargada en presencia de un campo magnético. Para poder calcular ese radio, hace falta conocer la masa de la partícula, la velocidad de la partícula, la carga de la partícula y el campo magnético de la partícula. ¿Ok? A esto, a veces, se le conoce con el nombre de el radio de ciclotrón. ¿Qué se llama? El radio de ciclotrón. Radio de ciclotrón. Por ejemplo, en el caso en que estamos hablando del electrón en un campo magnético, podemos calcular cuál es el radio de ciclotrón. Ven que para el electrón, bueno, yo sé que la magnitud de la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ya hemos dicho, bueno, que la velocidad era 3 por 10 a la 6 metros entre segundo y que el campo magnético era 0.01 teslas.
tomando solamente las magnitudes. Entonces, el radio de ciclotrón se calcula como masa por rapidez entre carga por campo magnético. Ahora, dejando todo positivo, obviamente para que el radio nos dé como una cantidad positiva. Entonces, esto es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por 3 por 10 a la 6 metros entre segundo entre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por 0,01 teslas. Ahora, no es obvio, ¿verdad? No es obvio por el Tesla, pero en realidad las unidades de esta cantidad se acomodan de manera tal que me queda una distancia, o sea, me queda un radio. Y esto es igual a, vamos a ver, 9 por 10 a la menos, 9,1 por 10 a la menos 31 por 3 por 10 a la 6 entre 1,6 por 10 a la menos 19 por 0,01. Bueno, y eso da 1,7 por 10 a la menos 3 metros. ¿Verdad? Ese sería el radio de la trayectoria del electrón. O sea, sería un radio, ¿verdad? Que es de 1,7 milímetros, realmente. 1,7 milímetros. Que uno puede pensar que es un radio razonable, sobre todo tratándose de un electrón, que es una partícula pequeñita que se mueve muy rápido, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Sí, todo claro, profe. Todo claro. Ok. Un ciclotrón es, bueno, me imagino que ustedes posiblemente cuando escuchan la palabra ciclotrón se imaginan a una máquina gigantesca, ¿verdad? Con un acelerador de partículas. Bueno, un ciclotrón, ¿verdad? Consiste básicamente en, en una región, un espacio, digamos, puede ser un espacio circular, donde nosotros aplicamos artificialmente un campo magnético, ¿verdad? Puede ser colocando, digamos, imanes, o colocando algún electroimán que haga que aparezca un campo magnético, que apunte hacia arriba, digamos, o hacia abajo. Entonces, en un ciclotrón sucede que las partículas negativas se mueven en círculo, como los electrones, digamos, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Pero las partículas positivas se van a mover más bien en el mismo sentido que las agujas del reloj. No, mentira, en el mismo sentido van en esta dirección. Así, ¿verdad? Mm, sí, en este sentido, correcto. Ok, van en esta dirección. Y vemos que el radio de la trayectoria se calcula como la masa de la partícula por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Entonces, un ciclotrón tiene muchas aplicaciones porque es un método relativamente sencillo
de separar a las partículas según sus masas, según sus cargas o según sus velocidades. De hecho, ¿verdad? Lo que se hace en un ciclotrón es que a veces se coloca un detector aquí, ¿verdad? Entonces, si lo que si usted lo que desea es atrapar a una partícula que tenga determinada masa o determinada carga, pues usted pone el detector en el lugar calculado por donde debería pasar y ahí la atrapa, ¿verdad? La partícula. Un ciclotrón tiene aplicaciones entonces para producir radiofármacos. O sea, sustancias de uso medicinal, ¿verdad? Sustancias para ser utilizadas con fines médicos que están hechas, que tienen entre sus ingredientes a alguna sustancia con carga eléctrica. Entonces, el ciclotrón se puede utilizar para separar esas partículas según sus cargas. Hace poco tiempo, bueno, hace relativamente poco tiempo, la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica abrió un ciclotrón en la Ciudad de Investigación, que es una máquina que básicamente se usa para hacer esto. O sea, es una máquina que tiene un campo magnético muy grande y entonces se hacen algunas reacciones químicas para producir los radiofármacos, pero las sustancias que se desean separar para poder ser utilizadas con fines médicos, ¿verdad? Se separan mediante un ciclotrón. Y un ciclotrón, ¿verdad? Es un tipo muy sencillo de acelerador de partículas. Pues aquí en Costa Rica tenemos un ciclotrón en la Ciudad de Investigación que lo maneja el CICANUM. El CICANUM es el Laboratorio de Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares de la UCR. Y tiene usos muy importantes para producir medicamentos utilizados principalmente para combatir el cáncer, ¿verdad? Para hacer radioterapia, para hacer también usados para hacer escáneres y otros tipos de, de usos médicos. En muchos casos, las sustancias que se utilizan como radiofármacos son sustancias que, que, que se desintegran muy rápidamente. Entonces, tienen que ser usadas en poco tiempo, ¿verdad? Si no se pierden. Por eso es que generalmente la gente que requiere utilizar algún radiofármaco tiene que trasladarse a un lugar cercano al ciclotrón para poder consumir el medicamento rápidamente antes de que se desintegre. Entonces el ciclotrón es a la vez un laboratorio de física y es a la vez un centro de atención médica, ¿verdad? Que se utiliza para ciertos procedimientos y tratamientos médicos en particular. En un caso más general, existe también otro acelerador de partículas como el acelerador de partículas que está en el CERN, en el Laboratorio de Física de Altas Energías de Europa. El CERN es un laboratorio donde hay una pista muy grande por donde se hacen pasar partículas cargadas. De hecho, la gente normalmente no dimensiona el tamaño del CERN. Es gigantesco. Vamos a ver. El CERN es un anillo que se encuentra debajo de la ciudad de Ginebra. La ciudad de Ginebra es una ciudad que está muy cerca de la frontera entre Francia y Suiza. Y tiene un diámetro aproximado de 100 kilómetros. Entonces, en este anillo se hacen acelerar partículas cargadas como protones, electrones y otras partículas a velocidades muy altas.
Y para hacer que aceleren tan rápido, se aplica también un campo magnético, ¿verdad? Lo que pasa es que el CERN, ¿verdad? Es un laboratorio que tiene muchos usos. Se utiliza para hacer física, para hacer investigación de física fundamental. O sea, es usado para que los científicos estudien la composición de la materia, para que estudien la aparición de nuevas partículas, ¿verdad? No necesariamente pensando en su uso médico. Aunque el CERN también tiene varios laboratorios asociados donde se hace investigación médica, por si a alguno de ustedes les interesa. La rama de la física que estudia, digamos, el uso de partículas cargadas, el uso de ciclotrones, ¿verdad? Para usos medicinales, se conoce con el nombre de física médica. Y aquí en Costa Rica tenemos una maestría en la Universidad de Costa Rica para los que les interese. En realidad, bueno, el anillo se llama el Gran Acelerador de Hadrones, o LHC, por sus siglas en inglés. Y este es, ¿verdad? Un tipo muy exageradamente grande de acelerador de partículas. De hecho, los detectores, ¿verdad? Son máquinas gigantescas que están bajo tierra. Y para que funcionen, hace falta aplicar campos magnéticos. Estos tubos que están aquí son los imanes que producen el campo magnético del LHC. Aunque mucha gente le gusta hacer amarillismo, ¿verdad? En realidad el LHC no es peligroso, aunque la gente le guste decir lo contrario. Pero bueno. Nosotros vimos lo que pasa cuando una partícula cargada se mueve con una velocidad que es perpendicular al campo magnético. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la velocidad no es perpendicular al campo magnético? Digamos, por ejemplo, que el campo magnético apunte hacia arriba. Y la partícula venga viajando en esta dirección, o sea, una dirección diagonal. Veámoslo aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, la partícula también va a viajar en círculos, pero va a continuar moviéndose hacia arriba. O sea, lo que va a hacer es describir una trayectoria helicoidal. Así, ¿verdad? Como un ADN. Entonces, cuando la velocidad no es perpendicular al campo magnético, la partícula cargada se va a mover en una trayectoria helicoidal. O sea, eso quiere decir, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la componente de la velocidad que es paralela al campo magnético, digamos, la velocidad en y, es constante. La componente de la velocidad que es paralela al campo magnético es constante. Y las componentes de la velocidad que son perpendiculares al campo magnético describen un círculo, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que define una trayectoria helicoidal. O sea, es una trayectoria que cuando ustedes la ven desde arriba, si ustedes la ven desde arriba, parece un círculo, ¿verdad?
Alguien que la esté viendo desde arriba puede imaginarse que esto parece un círculo, aunque en realidad es una trayectoria helicoidal. Entonces, en general, cuando ustedes ven un campo magnético y una partícula cargada, la partícula se moverá en esta trayectoria helicoidal. O sea, esto es lo que caracteriza un campo magnético. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas propiedades importantes de la fuerza magnética. En primer lugar, vamos a decir que la fuerza aparece solo si la partícula tiene carga eléctrica. O sea que una partícula neutra es una partícula que no siente o que no experimenta una fuerza magnética nunca, aunque haya un campo magnético externo. En ese sentido, sí se parece a la fuerza eléctrica, ¿verdad? O sea, que es una propiedad que tienen solamente las partículas con carga eléctrica. Por eso es que nosotros, las personas y los objetos cotidianos, casi nunca sienten los efectos de una fuerza magnética. Solo bajo ciertas condiciones muy especiales que vamos a ver después. Ahora, otra cosa importante es que la fuerza magnética solo aparece cuando la partícula cargada está en movimiento. O sea, cuando tiene una velocidad distinta de cero. Eso es algo muy importante, porque lo que quiere decir es que si la partícula cargada está en reposo, o sea, si no se está moviendo, esa partícula no va a experimentar nunca una fuerza magnética, porque la fuerza se calcula con la velocidad, y si no hay velocidad, no hay fuerza. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo, porque antes nosotros dábamos por un hecho que las fuerzas no dependen de la velocidad, pero en el caso de la fuerza magnética sí depende de la velocidad. Y por eso es que decimos que el magnetismo está asociado a las corrientes eléctricas, porque las fuerzas magnéticas aparecen solo cuando hay partículas cargadas con movimiento, o sea, cuando hay corrientes eléctricas, dicho de otra manera. Luego, la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Ojo a esto. En el caso en que la velocidad sea paralela al campo magnético, la fuerza magnética será igual a cero. Esa es, digamos, una consecuencia del producto cruz, ¿verdad? Recuerden que en el producto cruz, cuando los dos vectores son paralelos, el producto cruz da cero. De la misma forma, cuando la velocidad es paralela al campo magnético, la fuerza magnética tiene que ser igual a cero. Otra consecuencia muy importante es que, vamos a poner aquí 4. La fuerza magnética nunca produce trabajo, eso es muy importante, porque la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Recuerden que el trabajo mecánico se calculaba sacando el producto punto de la fuerza con desplazamiento. Bueno, en este caso, como la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad o al desplazamiento,
Entonces el trabajo siempre es igual a cero. Siempre. Entonces un campo magnético no produce trabajo. Y 5, las trayectorias producidas por los campos magnéticos sobre las partículas cargadas son tradicionalmente, o sea, generalmente, son circulares o helicoidales, como acabamos de ver, helicoidales, como si fuera una molécula de ADN. Helicoidales. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Hagamos un ejemplo ahí para terminar. Vamos a calcular también la frecuencia y el radio, la frecuencia y el periodo del ciclotrón. Entonces sabemos que en un ciclotrón el radio de la trayectoria es igual a la masa por la velocidad de las partículas entre la carga por el campo magnético. Ahora, recordemos de las fórmulas de movimiento circular que la frecuencia angular se calcula con la siguiente fórmula. La frecuencia angular era igual a la velocidad de la partícula dividido entre el radio de la trayectoria, ¿verdad? La circunferencia. Entonces, en este caso esto es igual a la velocidad dividida entre la masa por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Aquí se cancela esto, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la frecuencia angular es igual a la carga por el campo magnético entre la masa de la partícula. Así que el periodo, o sea, el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta, ¿verdad? El periodo T, se puede calcular a partir de esta relación. Bueno, la frecuencia angular era igual a 2pi entre el periodo. Entonces el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular. O sea, es igual a 2pi por la masa entre la carga por el campo magnético. 2pi m entre qv. Y por último, tenemos que la frecuencia del ciclotrón es
el inverso del periodo. O sea, es la carga por el campo entre 2pi n. La frecuencia del ciclotrón es la carga por el campo entre 2pi. Ahí está. Bien, chicos, si no hay más dudas, dejemos la clase hasta acá. Voy a parar la grabación.